Hola chicos, en este video les quiero platicar acerca de composición de funciones y funciones inversas. Bueno, pues para comenzar, una definición. Vamos a ver que si yo tengo dos funciones, una de AB y otra de A a B, son iguales si solo si para cualquier elemento de A las reglas de correspondencia coinciden, es decir, que f de x es igual a g de g. Entonces, en otras palabras, dos funciones son iguales y tienen el mismo dominio y codominio, y además tienen la misma regla de correspondencia. Ahora vamos a ver un ejemplo. Si yo considero la función f, que va de los reales en los reales, dada por f de x igual a este simbolito conocido como valor absoluto, aquí se las defino, que la función valor absoluto lo que dice es, si x es positivo, mayor o igual que 0, lo dejas igual. Y si es negativo, lo mandas a menos x, lo multiplicas por menos 1 y eso es la función. Entonces lo que te está diciendo es que a todos los números los estás mandando de manera positiva. Lo estás mandando a los positivos. Y otra función, que es una función g, que va de los reales en los reales, dada por g de x igual a la raíz cuadrada de x cuadrada. Aquí estamos, recuerden que cuando no le pongo signo, estamos pensando que estoy tomando la raíz positiva cuadrada. Entonces, lo que queremos ver es que estas dos funciones que tienen el mismo dominio y el mismo codominio, sí son iguales. Entonces, veamos que f y g son iguales. Notemos que ambas funciones tienen el mismo dominio y codominio, como están definidas, que iban de los reales en los reales ambas. Entonces, basta ver que para todo número real, f de x es igual a g de g, a g de x. Entonces, si tomamos un número de los reales, tenemos dos casos. El primero es que sea positivo, ¿no? Entonces nuestra función f de x lo manda a x. Y por otro lado, como yo sé que g de x es igual a raíz de x cuadrada, y las raíces las puedo ver como un medio, elevar a un medio, x cuadrada a un medio, esto es x. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque estoy tomando un número positivo. Entonces aquí no tengo ningún problema de hacer esta cuenta algebraica. Ahora bien, si x es menor que 0, yo sé que f de x me lo manda a menos x. Y por otro lado, como x es menor que 0, entonces menos x es mayor que 0. Entonces, ¿de dónde yo puedo hacer mi cálculo que g de x es de raíz de x cuadrada? Esto es igual a menos x cuadrada, porque este ya es un... Esto porque el cuadrado de un positivo es igual al cuadrado del negativo, ¿no? Ahora bien, y aquí como ya tengo que este es un número positivo, puedo hacer la misma cuenta quizá aquí en el paso 1. Entonces obtengo que es menos x. Entonces en ambos casos yo obtuve que f de x y g de x coincidían. Entonces si tengo que f de x es igual a g de x. Y pues, aquí les dejo la gráfica del valor absoluto, que lo que hace pues, a los positivos los deja igual, y los negativos pues lo multiplica por menos 1 y por eso queda de este lado. Entonces lo único que vi es que el valor absoluto es igual a raíz. Aquí dice el raíz cúbica de x cuadrado. Pues ya vimos que aunque la regla de correspondencia no se parezca, sí puedo obtener funciones que son iguales. Ahora bien, una siguiente definición. Si yo tomo tres conjuntos A, B y C, cualesquiera, aquí ya el B' contenido en B es porque yo no sé que la función que va de A a B sea su proyectiva, pero entonces me fijo en el subconjunto donde la función sí lo llena todo. Y la función g es así, me voy a fijar que vaya de todo B a C, que su dominio sea B, y definimos la composición de f seguida de g, denotada por g circulito f, que se lee como eje g compuesta con f, como la función que va de a c, tal que para todo x en a, lo que estoy haciendo es que eje g compuesta con f es igual a aplicar la función f primero y después aplicar la función g. Por eso es importante la noción de igualdad que habíamos visto para ver esto de igualdad de funciones. Ahora viene un pequeño ejemplo. Este lo voy a hacer con numeritos así para que sea más simple y más visual. Entonces tenemos que A es igual al conjunto que tiene el ABC. B al que tiene el 1, 2, 3, 4 y C al que tiene el 7, 8, 9 y 10. Y las funciones las vamos a definir así. Primero vamos a definir f, que va de A a B, y al A lo mando al 2, al B lo mando al 2 y al C lo mando al 4. Y vamos a definir la función C, una función g, perdón,
que va de B a C, y al 1 lo mandamos al 7, al 2 al 8 y al G al 4. Entonces, visualmente, como ya lo hemos visto, una forma de visualizar eso es aquí pongo el conjunto A, al B, y ahora aquí vamos a poner el conjunto C. Entonces aquí la flechita me está indicando la regla de correspondencia de la función. Aquí va la de F, aquí va la de G, y entonces aquí visualmente se ve que G compuesta con F, aplico primero la F y después voy a caer a la G. Entonces en este caso, aquí es como se visualiza la composición. Y así es una forma de visualizar la composición. Entonces ya les enseñé cómo se ve la composición de funciones. Ahora bien, quiero ahondar en otra definición. En este video vamos a dar muchas definiciones y muchos ejemplos. Muchos resultados ya lo vimos en clase, entonces nada más es como repasarlo. Entonces vamos a tener una función de AB y vamos a decir que un inverso izquierdo de f es una función g que va de B a A. Volteamos aquí el dominio y el codominio, tal que cuando yo compongo por la izquierda, por eso se llama inverso izquierdo, a f, me da la identidad en A. Aquí es importante la noción de igualdad, por eso fue la primera definición que di. Y un inverso derecho de f es una función igual de B a A, tal que, pero ahora si la compongo por la derecha, obtenemos que f compuesta con g es igual a la identidad en B. Noten que no hay problemas con la definición, está bien. Cuando yo compongo f con g, caigo, en el primer caso yo caigo de A en A y en el segundo de B en B. Por eso es que ya tengo que la igualdad está correcta. Ahora bien, esa es la idea de lo que queremos estudiar para ver como algo invertible, porque aquí es como cuando multiplicamos. Entonces aquí yo tengo como que g, cuando lo multiplico a la izquierda me da una identidad y aquí cuando lo multiplico por la derecha me da una identidad. Entonces, lo que nos va a pasar es que no todas las funciones tienen inversos. Puede ser que tengan solo uno, ambos, o que de plano no tengan ninguno. Y ahora uno se preguntaría, ¿y eso cómo lo voy a saber, profe? Ah, pues para eso los matemáticos hacemos teoría y el siguiente resultado nos va a dar algunas formas de saber cuándo una función tiene inverso izquierdo y otra tiene inverso derecho. Entonces el teorema dice así. Si yo tomo dos conjuntos cualesquiera y una función de AB, entonces, si A es distinto del vacío y la función es inyectiva, el teorema me dice que sí, solo si f tiene inverso izquierdo. Entonces lo que dice el teorema es, si tú tienes que tu función es inyectiva, le vas a poder encontrar un inverso izquierdo. El segundo inciso dice, la función subproyectiva es subproyectiva si solo si f tiene inverso derecho. Entonces, si yo tengo que mi función es subproyectiva, voy a poder encontrar un inverso derecho. Es lo que dice este teorema, nos da una condición. Inyectiva me va a dar un inverso izquierdo. Subproyectiva me va a dar, voy a poder encontrar un inverso derecho. Ahora bien, los inversos no son únicos. Eso ya lo había visto en clase y no quiero repetir el ejemplo aquí. Lo que sí quiero hacerles notar es que el que haya una inversa no implica que exista la otra. Con este ejemplo, vamos a tomar f que va de los reales al 0 a infinito. Y tomamos f de x igual a x cuadrado. Y vamos a tomar una g que va de g de x y va a ser la raíz cuadrada pero de x. Y eso va del 0 al infinito a los reales. Aquí están las gráficas para los que les gustan. Aquí está la de x cuadrada y aquí está la de la raíz. Entonces noten que aquí de la figurita yo tengo que x cuadrada, como ya le cambié el codominio, ya es su proyectiva. Y noten que la raíz de x no es su proyectiva porque me faltan las reales por cubrir, porque no hay raíces de números negativos, pero sí es inyectiva. Entonces mi teorema dice que de esta le puedo encontrar, de la primera voy a poder encontrar un inverso derecho. Y de la segunda voy a poder encontrar un inverso izquierdo, ¿no? Y entonces, si yo tomo f compuesta con g, esta terminará yendo del 0 infinito al 0 infinito, donde tenemos que f compuesta con g de x es igual a f de g de x, como dice mi definición. Sustituimos, esto es sacar la raíz x y después aplicar la función. Esto es raíz de x, elevarlo al cuadrado, y obtenemos x, ¿no? Porque es un número positivo. Entonces, cuando yo elevo la raíz de este numerito, me da solo un número, me da la raíz positiva, y cuando elevo al cuadrado, obtengo otra vez x, ¿no?
Entonces yo tengo que f compuesta con g si es la identidad de 0 a infinito. Por lo que g es un inverso derecho de f. Pero también tenemos que f es un inverso izquierdo de g, porque justamente compuse a f por la izquierda y obtuve la identidad, ¿no? Y este es un inverso derecho. Entonces, ahora bien, si yo tomo g compuesta con f, que va de r en r, tenemos que f compuesta con g es igual a g y componer con f de x. Después yo tomo a g, que eso es aplicar, elevarlo al cuadrado y aplicar g, que al final tengo la raíz de x cuadrada, y como ya vimos en el primer ejemplo de esta clase, esto es igual al valor absoluto. Entonces yo tengo que f compuesta con g no es la identidad, porque el valor absoluto claramente no es la identidad, como lo vimos en el dibujito, y en su definición también, ¿no? Por lo que g no es un inverso izquierdo de f, y de hecho también tenemos que f no es un inverso derecho de g, porque justamente cumple la definición, ¿no? Entonces vean que a pesar de que las funciones se parece que se comportan muy bien, el que tenga un inverso, el que tenga el derecho no me implica que tenga el izquierdo y el derecho no me implica el izquierdo. Y de hecho justo es porque una es suprayectiva, la f es suprayectiva pero no es inyectiva, y la g sí es inyectiva pero no es supra. Entonces justo eso motiva lo siguiente. Vamos a decir que una función es invertible si existe una función g tal que g es el inverso izquierdo y derecho. Es decir, que yo puedo encontrar una g que me funcione para f y sea los dos inversos, que es el izquierdo y el derecho. O sea, g compuesta con f igual a la identidad en A y f compuesta con g la identidad en B. En clase vimos que si esta g existe es única y además, es igual a g igual a f a la menos 1. ¿Se acuerdan? Ahora bien, si ya tengo que es igual a f a la menos 1, aquí estoy diciendo que f a la menos 1 no solamente es la relación inversa, sino que es una función y que además cumple esto de acá, que al componerla con f me da las dos identidades. Entonces, de este resultado de acá, de ese teorema que tiene muchos incisos que vimos en clase, recuerdan que tenemos el siguiente colorario, que si yo tengo una función de AB, tenemos que f invertible si solo si f es biyectiva, porque f invertible tengo los dos inversos. Eso me va a decir que es inyectiva y suprayectiva, y ahí va la ida. Nada más estoy recordando la idea. Y si es biyectiva, yo voy a sacar que suprayectiva e inyectiva, tengo los dos inversos, y voy a sacar que son el mismo. Y si es biyectiva, solo f de la menos 1 es función con dominio B. Este sí es un poquito más largo, no les voy a recordar más o menos la idea, pero la idea es que cuando yo tengo una función biyectiva, voy a poder encontrar quién es f a la menos 1 y esa va a ser los. Para ilustrar esto, por eso estoy haciendo este video, porque ya no dio tiempo de dar un buen ejemplo y esto es importante que vean un ejemplo bonito. Quiero dar un ejemplo y concluir el video con ese. Entonces vamos a tomar una función suprayectiva. Tomamos una función de R en R y la función va a ser x cúbica, elevar los números al cubo. Esta es la gráfica de la función. Para los que ya la conocen de la prueba y los que no, pues aquí se las presento. Aquí del puro dibujito vemos que es proyectiva, cubre a todos los reales y es inyectiva. A ningún número le tocan dos. Pero el dibujito no es una prueba. Vamos a ver que en efecto esta función es proyectiva. Entonces, primero veamos que f es inyectiva. Tomamos a x y y en los reales, tales que f de x es igual a f de y. Entonces, lo que yo quiero probar es que x es igual a y. Como f de x es igual a f de y, yo tengo que x cúbica es igual a y cúbica, ¿no? Y entonces, cuando yo le saco raíces a los dos, x cúbica raíz cúbica de x cúbica es igual a raíz cúbica de y cúbica. Por sus cosas de álgebra elemental de la prepa, ya saben que esto al final me resulta que x es igual a y, porque las raíces cúbicas sí son únicas. Por tanto, f es inyectiva. O si no, lo despejan con lo de los, ¿cómo se llama? Con lo de los factores de los que son al un tercio y esas cosas. Bueno, ahora veamos que es su proyectiva. Entonces yo lo que quiero es, si yo agarro cualquier número real, yo debo demostrar que existe un otro real tal que f de x es igual a y. Como f de x es igual a x cúbica, yo tengo que y es igual a x cúbica, ¿no? De aquí yo vuelvo a sacar otra vez raíces
como en el paso anterior, yo obtengo que la raíz cúbica de y es igual a x, porque ya sabemos que es igual a x. No le pasa las cosas raras como con la raíz cuadrada. Y entonces, pues lo que te dice este despeje que acabamos de hacer acá es que tomes a x como la raíz cúbica de y. Y cuando le aplicamos la función, pues obtengo y, ¿no? Entonces de esto nos está diciendo que la función es suprayectiva. Por lo tanto, tenemos que f es biyectiva. Pero quiero que observen algo. ¿Se dan cuenta que aquí cuando hice mi despeje, tomé que x era raíz cúbica de y? Y como que este despeje me dice, pues que si yo tomo un valor en el dominio x y le saco la raíz cúbica, obtengo a alguien en y, ¿no? Entonces, de este despeje de acá, que está en esta parte, se ocurre cuál va a ser la función inversa. Como yo ya sé que es suprayectiva la función y que es inyectiva, y por tanto biyectiva, ya tengo el derecho de ponerle f a la menos 1. Entonces, f a la menos 1 va a ser raíz cúbica de x, y aquí está la gráfica, que de hecho se acuesta, si se dan cuenta. Ustedes, si la grafican ustedes con calma, van a ver que les da esta. Entonces, ahora ya sé que el teorema ya me dijo que esta es la inversa, pero como es un ejemplo, vamos a mostrar que en efecto esta función, cuando yo compongo de los dos lados, sí me da la identidad. Entonces, tomemos f compuesta con f a la menos 1, que va de R en R, ¿no? Donde f a la menos 1 de x es igual a aplicar f a la menos 1 y después aplicar f, que es raíz cúbica de x, raíz cúbica al cuadrado, por las cuentas. Esto ya sabemos que nos queda x, ¿no? Y entonces f compuesta con g es la identidad. Entonces, si tenemos que f a la menos 1 es un inverso derecho de f. Por otro lado, si yo tomo f a la menos 1 y la compongo con f, tenemos que f a la menos 1 compuesta con f, si es igual a f compuesta con 1 de f de x, f a la menos 1 de x cúbica, igual a raíz de x cúbica, y obtenemos x otra vez, ¿no? Igual cuentitas. Porque la raíz cúbica no tenemos problemas. De hecho los problemas vienen en el signo. Recuerden sus leyes de los signos, ahí viene la prueba para los que no se acuerdan. Entonces tenemos que f compuesta con f a la menos 1 es igual a la identidad en R. Entonces en ambos casos obtuvimos que f a la menos 1 sí es el inverso de los dos. Entonces tenemos que f es invertible. Nada más quería exhibirles cómo el teorema sí funciona, con un ejemplo bonito. Esto era el objetivo del video de esta semana. Espero que les haya gustado, que haya sido ilustrativo, que fue lo que prometí. Por favor, estudien, ya está muy cerca su examen, ya solo falta lo de cardinales. Y son poquitas preguntas por lo que ven, ya pronto va a ser el siguiente examen. Los veo en clase, estudien, hasta luego.